minutos. Qué gusto comenzar Puntos de Vista en esta jornada calurosa, 29 grados. Cerramos el mes número 11. Chau noviembre, bienvenido diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches. Qué largo que fue noviembre. Larguito. Dios mío. Puse que hoy fue muy curioso. Reportes de granizo en zona de la Conmebol y acá en el centro de Sajonia ni una gota. Nada. Pero hubo tormenta en algunos lugares de Asunción, en la costanera. Había tormenta y acá la nada. Zona de Santa Teresa. Sí. Aviadores. Roque España, Alonso. Roque Alonso. En muchas partes del interior del país también. Granizo, sí. Amandau. Enormes. Las calles esas del tan famoso y promocionado eje corporativo que se inunda cada vez que llueve. Se volvió a inundar el día de hoy. Pero en parte del centro, Sajonia, y me atrevería a decir también Barrio Obrero. Nada, en el centro de Asunción tampoco no hubo nada de granizo ni de tormenta, sí, cielo bastante negro, bastante oscuro, el famoso amenazo con viento fuerte, pero hasta ahí llegamos. Así que bueno, es un poco la condición climática de este día y mañana continúa con tiempo inestable el arranque ya del mes de diciembre, mañana con encendido de arbolito y con un montón de cosas que nos van poniendo ya rumbo a fin de año. Comuníquense con nosotros al 856250000, tenemos mucha información, Diego, algunos que ya vamos avanzando. Exactamente, vamos a comenzar con la información. Hoy uno de los temas centrales va a tener que ver todavía con el ministro Fretes. Teníamos una información principal que tiene que ver con el pedido de la Corte, de sus propios colegas, de que renuncie Antonio Fretes a su cargo. ¿Qué pasa con esto? Que también se trasladó a otro poder del Estado y hablamos de la Cámara de Diputados, donde también en el mismo sentido se está pidiendo que este hombre renuncie. El lugar donde podían hacerle un juicio político finalmente piden la renuncia. Y también vamos a estar hablando de los detalles que tienen que ver con el caso Antonio Fretes, de otras personas también vinculadas, Diego, por las cuales también se pide la renuncia el día de hoy. Exactamente, por situaciones similares podríamos decir, podría ser el tráfico de influencia la figura. Más o menos. Salieron ya a aclarar también. Sí, hubo denuncias concretas contra la ministra Llanes. Sí. Y por eso hay aclaraciones incluso también que se fueron dando por parte de ella. Acusaciones en contra de otros sectores políticos, es decir, mucho que vamos a estar avanzando respecto a ese caso. Bueno, muy bien, así que son novedades que dejó la jornada en Cámara de Diputados, una sesión en Cámara de Diputados que fue muy intensa, que tuvo el tema financiamiento educativo, podríamos decir, como uno de los temas centrales, pero que también dejó esta cuestión vinculada a la Corte Suprema de Justicia, que está siendo tema del momento, de lo que estamos hablando, lo que pasaba hoy en Cámara de Diputados. Sesión tensa de vuelta con denuncias fuertes, podríamos decir. Y también respecto a este caso, vamos a estar hablando de todo lo que dejó también temprano. Ciudadanos autoconvocados que exigen la renuncia de Fretes. Desde diferentes sectores ya se sienta a postura de esta manera. Un grupo, aunque como se ve en las imágenes, minoritario, que se congregaba frente al Palacio de Justicia. De esta manera crece la tensión en torno a la Corte Suprema de Justicia. Y ayer contábamos y comentábamos sobre el caso de Hugo Javier González, quien fue gobernador del Departamento Central y sobre quien pesan serias sospechas de gravísimos hechos de corrupción. No termina de poder avanzar el juicio. La preliminar para el exgobernador de Central, Hugo Javier González, fue suspendida tras la inhibición de la jueza de delitos económicos María Elena Cañete. En la diligencia se debía determinar si se elevaba a juicio oral y público la acusación contra el exgobernador acusado por presuntos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Se habla de un supuesto perjuicio de 5.100 millones de guaraníes.
Hablemos de este tema que sin duda alguna es tema del día. Transformación educativa. Ayer, de hecho, lo debatíamos, lo hablábamos aquí en el programa y el día de hoy se concretó algo que era de esperarse. Lo que tiene que ver con esta media sanción de la Cámara de Diputados para derogar el convenio con la Unión Europea. Dicen ellos, y bajo los argumentos de que con este convenio se buscaba realizar la transformación educativa bajo una serie, en este caso, de requerimientos de la Unión Europea. Los que apoyaban la derogación de este convenio decían incluso que de esta manera iban a estar teniendo también que aplicar la famosa y tan debatida ideología de género en las escuelas. Un total de 63 diputados votó por la aprobación o para derogar esta normativa, este convenio con la Unión Europea que fue firmada, de hecho aprobada en su momento también por el Congreso Nacional, y uno solo de los diputados presentes, Diego, se atrevió a votar en contra. Exactamente, incluso llamaba la atención porque esto había sido utilizado principalmente como bandera del cartismo. Sin embargo, varias bancadas se sumaron a esta propuesta que tuvo como punta de lanza al senador Basilio Núñez. Sí. Hugo Ramírez, el único discordante. Hugo Ramírez, el que ya desde unas sesiones anteriores se había hecho, en este caso, eco y había dicho que en realidad, y este es el argumento que sostenían desde el oficialismo por lo menos, de que el convenio de la Unión Europea no tiene nada que ver y ni siquiera financia la transformación educativa, sino es un convenio de varios millones de euros con los cuales se pretendía comprar libros, que supuestamente ahí estaba el temor de algunos sectores que decían en esos libros se va a intentar instaurar ciertas ideas e ideologías para llegar o hacerlas llegar a través de la educación a nuestros niños, decían ellos. También con este convenio de la Unión Europea se financia compra de útiles escolares y provisión de almuerzo y merienda escolar. Esa era la bandera del otro lado de quienes defendían seguir manteniendo el convenio de la Unión Europea. Estamos hablando de un préstamo, perdón, de una donación. De una donación de dinero. De la Unión Europea que iba a servir, entre otras cosas, como bien decía Fernanda, para, por ejemplo, para los desayunos escolares de Asunción. Desde el Ministerio lamentaron, por supuesto, esto que todavía tiene un tratamiento en Cámara de Senadores. Pero, no olvidemos esto. Igual, Diego, analizando y viendo un poquito el panorama, por más de que en el Senado hay una importante cantidad de miembros de la izquierda, el progresismo, que seguramente van a estar allí votando en contra de este tema, igual hay mucha gente que, utilizando esto en época electoral, no se atreve a votar en contra. Y eso ya se veía el día de hoy. Mucha gente que... Con un solo voto en contra. Sí, un solo voto en contra. Algunos diputados que salieron de la sala intentando que quede sin quórum la sesión, estaba lejos de quedar sin quórum. Votó, como bien decías, en contra Hugo Ramírez, y después gente que no está alineada a los partidos tradicionales terminaron todos votando detrás de esta derogación. Y nos referimos concretamente, por ejemplo, al caso del partido Patria Querida, señalado permanentemente como ser un partido satélite del cartismo, dicen algunos. Les molesta mucho a ellos, pero se les señala de esa manera. Y en esta ocasión, tanto Sebastián Villarejo, que es candidato a la presidencia por Patria Querida, y la diputada Rocío Vallejos, no votó el diputado García, no estaba. Votaron a favor, digamos, de esta derogación batallada, presentada por Bachi y Núñez. Lo mismo que el diputado Ibarrola. Sí. ¿Qué pasa y qué dijo o qué dijeron desde la Unión Europea? Esta es la publicación que hacían minutos después nada más de confirmarse la aprobación o la media sanción para permitir la derogación del convenio.
Seguimos con mucha preocupación el debate y la votación de diputados en relación a la ley número 6.659/20 que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y Paraguay. Lamentamos los resultados y la desinformación, le dice la propia Unión Europea en Paraguay a los diputados paraguayos que estaban desinformados, que se ha generado en perjuicio de la educación en Paraguay. Incluso otros sectores, Diego, como el de la diputada Celeste Amarilla, decían, básicamente y casi les trataban de tontos a sus colegas porque decían, con esto ustedes creen, con la derogación de este convenio, ustedes creen que se va a dejar sin efecto la transformación educativa. Y ella le decía a los demás, no es así, va a seguir la transformación educativa. La transformación está parada hasta abril, creo que era del año que viene. Pero con esta derogación, en caso de darse, no cambia nada, dice ella por lo menos. Lo que hace es de financiar algunos de los proyectos, como por ejemplo el tema de infraestructura en las escuelas, y decía el ministro Zárate hoy que tendrán que buscar alguna ampliación presupuestaria para poder cumplir con los compromisos del Ministerio de Educación a falta de esta plata de la donación. Y tenemos la lista ahí de cómo se votó, mucha gente cuestionada incluso, que agarró una bandera que no sabemos si está vinculada realmente porque no le encontramos la vuelta al vínculo que decían, pero se agarró, digamos, del discurso pro vida, pro familia, apoyado también por las iglesias, entre ellas la Iglesia Católica, que ayer ya en Cacupé tiraba también un mensaje en este sentido, incluso con muchos religiosos hoy en la sala o cerca de la sala de sesiones de Cámara de Diputados. Finalmente se dio esta categórica votación. ¿Con cuánto decía Fer? 63 votos. 63. Ahí está. 63. Y acá vamos a ver así rápidamente. Liberales, gente del Partido Colorado que desde un primer momento se mostró en contra de lo que tiene que ver con el plan de transformación educativa, e incluso nuevamente algunos oficialistas. Asimismo, algunos oficialistas para un proyecto que aparentemente está siendo defendido desde el gobierno. Sí. Viendo así rápido. Colin Soroka, oficialista. Sí. De hecho que es un programa del oficialismo. Y había gente del oficialismo diciendo no podemos derogar porque el Ministerio de Educación se nos va a quedar sin fondos importantes. La segunda columna, el número 1. Ángel Paniagua. Después lo demás un poco nos sorprende. Carlos López, el presidente de la Cámara de Diputados. Viendo un poquito... Varios liberales también, pero no solamente llanistas. Sí, muchos de ellos... Emilio Pavón, después también veía por ahí estaba Eusebio Alvarenga, que desde un inicio también él decía y se declaraba pro vida, pro familia, que esto va a ir en contra. Lo que ellos dicen es que con este dinero que dona la Unión Europea al Ministerio de Educación, lo que están haciendo es un efecto apriete. Más o menos, yo te doy dinero a cambio de que vos apliques esto que yo quiero. Esa es la postura que tienen desde un sector. Desde el otro dicen que no, es así, que no hay ningún tipo de condicionamiento para que se dé ese dinero. A ver, el análisis de quién más podemos hacer acá. Está el presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, y abajo vemos a Rocío Vallejo. Aliana, que de hecho en su campaña mismo de gobierno ha instaurado este tema junto con Santiago Peña. Es la bandera principal de varios, algunos que buscan la reelección en el Congreso y otros que están pugnando por otros cargos. Y muchos de ellos, hay que decir, con severas o grandes deudas con la justicia también. Muchos de estos están siendo investigados por la Fiscalía y ahora levantan la bandera pro familia. Sí. ¿Se le puede creer o no? Gente que incluso tuvo demandas, no estoy hablando de los que están acá, demandas de filiación, por ejemplo. Claro, también. Relacionadas. En fin, a ver. ¿Quién más? Norma Camacho. Este voto de Norma Camacho a mí me sorprendió. Porque la diputada Katia González ayer la teníamos, ella está totalmente en contra de la derogación. Su compañera de partido, ella permaneció en la sala. Katia y otros grupos más, creo que Celeste Amarilla tampoco figura, está ausente, salieron antes de la sala, entre otros más que estaban en contra, muy pocos hay que decir dentro de la Cámara. ¿Qué iba a decir Norma? ¿Cómo quería decir Norma? A mí me sorprendió. ¿Te sorprende? Pensé que iba a estar en la misma línea. ¿Y Pastor Vera, liberal? No me sorprende. Jorge Brites, independiente. Él tampoco, porque estuvo haciendo de hecho una campaña fuerte, estuvo participando. En el mismo grupo, digamos, con una serie de banderas que están más o menos unidos, que tienen que ver con la pandemia, con las vacunas.
Esa línea es. Y esa línea él mantuvo el día de hoy en su discurso, diciendo que esto está todo relacionado. Querer instaurar ideología de género está relacionado con la pandemia, las vacunas, etc. ¿Y Sebastián Ese es el Villarejo? discurso que él mantiene. ¿Te sorprende? No, ¿por qué? Porque este voto de Villarejo y el voto de Rocío Vallejos acá es la muestra de la postura que tiene Patria Querida en ambas cámaras. Ellos votaron en consonancia Claro, ayer- a su partido. Ayer hablábamos cuando la senadora Georgia Rúa, Nania Rúa, defendía a capa y espada lo que se iba a hacer el día de hoy. Sí, por eso. Es la línea, es lo que por ahí espera el afiliado de Patria Querida. Ahora, no sé si esto está en contra de lo que es la idea en general en la concertación, porque hay tantos liberales que apoyaron que a lo mejor es esta en realidad la idea de la concertación. Yo creo que no puede ser, porque mira que el discurso de Efraín, los últimos tiempos que hizo, de hecho que se aleje también un poco un sector del Frente Guazú, era ese discurso más de derecha, más alineado, Más conservador. más conservador. Y el tercer sector sería el único entonces que sigue apoyando la transformación educativa, para decir en términos generales, aunque esto no sea propiamente dicha transformación educativa. Claro, el tercer espacio, decís vos. Y por decirlo de alguna manera, Porque si vos mirás acá la lista esta, varios de los que se llaman tercer espacio o tercera fuerza en diputados votaron así. lo que es notable, porque para mucha gente esto fue o no es más que electoralismo, que no hay una preocupación genuina por el destino que se le va a dar a esta plata. Porque de hecho esta plata para infraestructura se sabe bien para qué se va a usar, pero se metió un discurso que según dicen no es el correcto. El propio ministro decía no es para esto. Esto no va a financiar ningún cambio de contenido en la malla curricular. Además, políticamente fuerte que la Unión Europea le diga a los diputados y a la ciudadanía que están desinformadas. Ahora En lo que fin, es raro es que la bandera que toman algunos colorados como electoral, que es válido, ¿verdad? Porque su Sí. electorado responde a esto. Sí. Es raro que la tomen, por ejemplo, Rocío Vallejo y Sebastián Villarejo. yo creo, y para cerrar nada más antes de ir a la pausa, este voto refleja un poco, y que haya sido el único Hugo Ramírez que votó por el no, él no decidió salir, él se quedó ahí. Y como único, ¿eh? Como único, por eso, perder y quedarse solo en la batalla ahí. Solo, triste, abandonado incluso por algunos compañeros de su propio partido, su propio Mira movimiento. que le dan duro en las redes a Hugo Ramírez. Pero ¿sabes qué refleja también, Diego? No solamente la actitud de Ramírez, la tibieza de los demás que no se atreven a quedarse a decir yo digo no. Decidieron salir. Y ese creo que también tiene un tinte electoralista, para que no aparezcan sus rostros y sus nombres en el no, y que el electorado que apoya la derogación no les digan no te voy a votar a vos porque no votaste a favor de la derogación del plan. Bueno, ahí está el tema entonces planteado de esta manera. Vamos a ir hablando, por supuesto, de esto y de mucho más en puntos de vista. Ya pasaron 20 minutos de las 20, 29 grados ahora. Tenemos que hacer una pausa. Sí, señor, ya venimos. Con 26 minutos, 29 grados la temperatura. Seguimos hablando en puntos de vista y prepárense porque vamos a hablar del tema frete, de una mirada que tiene que ver con tributación. Ya le vamos a contar por qué, Fernanda. Exactamente. Antes de iniciar un poco hablando de este tema, queremos saludar al viceministro de Tributación, Óscar Orué, que nos acompaña. Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches también para Diego y también para toda la teleaudiencia. Bueno, gracias por la invitación. Me costó un poco aceptar, pero dije no puedo fallarle a Diego y a Fernanda. Entonces, Muy bien. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios, bien. Muy contento. También contento porque hoy, bueno, la Cámara de Diputados al final aceptó el veto del Ejecutivo, que nos parecía que era lo más razonable y lo Tema más... IVA. Tema IVA, lo más jurídicamente válido, ¿verdad? Entonces también contento por eso, porque, bueno, los políticos entendieron de que era importante y se analizó y se estudió objetivamente y, bueno, creo que es muy importante. Pensaron que no se iba, o sea, que se iban a ratificar ellos en su Y sanción. yo pensé que en diputado iba a ser más difícil, ¿verdad? Porque como era una cámara, como era la Cámara de Origen y en las dos oportunidades anteriores perdimos, bueno, ¿Y cuánto se puede deducir entonces ahora? 30%. Hasta 30%. Hasta 30%. De varias compras. De alimentos y de bebidas sin alcohol. O sea, de una factura, el 30%. El 30% de alimentos. de eso. No, De alimentos, de claro. alimentos. Si dentro de la factura hay gastos relacionados a tu actividad, puedes deducir el 100%. Pero lo que es alimentos, lo que pasa es que alimentos y bebidas nunca se pudo deducir. No era correcto deducir. Entonces lo que nosotros hicimos es hablar con el sector privado y buscar un término medio para que sea razonable. Y eso es lo que se aceptó al final
el sector privado aceptó. En ese momento yo no estaba justamente con una misión en España porque estábamos negociando doble imposición con España, la eliminación de doble imposición, y entiendo que aceptaron, ¿verdad? Y bueno, salió el decreto ya está vigente y la decisión era vetar el 100% de ese proyecto y aceptar hasta un 30%. O sea, no es tan incorrecto ya decir iba al supermercado como le decíamos como referencia. Sí, la verdad que vos mirabas el proyecto de ley y nunca hablaba de supermercado, hablaba de alimentos y bebidas. Claro. Bueno, perdón, porque no era el tema, pero sí, es tema del día también, entonces teníamos que preguntar por lo menos así de pasado, aunque tenemos alguna otra preguntita que hacer con el tema siempre impositivo que es tan interesante. Pero hablemos de lo que tenemos que hablar en esta jornada y queríamos plantear una charla sobre el ministro Antonio Fretes. Sí, veíamos hace unos días, de hecho que ayer también compartíamos todo lo que tiene que ver con los avances en la investigación, cooperaciones que se van haciendo entre tributación y la fiscalía, pero antes de hablar de ese tema y abordar un poco este caso que está removiendo sin duda alguna desde adentro la Corte Suprema de Justicia, compartimos un breve material acerca del caso de Antonio Fretes. Antonio Fretes, nacido en el año 1948, lleva ocupando el cargo como ministro de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2001 y presidiendo actualmente la máxima instancia judicial, como lo hizo entre los años 2005 a 2006, 2009 y 2010 y 2015 al 2016. Accedió a la Corte cuando el presidente Luis González Macri le prestó el acuerdo para que sea ministro y durante 21 años se mantuvo firme en el cargo. Pero ahora, Antonio Fretes se encuentra salpicado por un escándalo de corrupción. Más de 2.500 millones de guaraníes fueron entregados a su hijo Amílcar Fretes, 9 días después de que un juez confirmara la extradición de Qasem Mohammad Hijazi, quien era requerido por los Estados Unidos por hechos vinculados al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Las evidencias que confirman esto fueron halladas en el teléfono celular de Hijazi cuando el fiscal Lorenzo Lescano realizó una requisa tras el homicidio del fiscal Marcelo Pecci. Asdrúbal Fretes, el otro hijo de Antonio, también es investigado por supuestamente formar parte de un esquema de fraude en torno a la quiebra de bancos a mediados de los 90. El martes, los ministros de la Corte Suprema de Justicia pidieron la renuncia de Antonio Fretes al cargo y en menos de 24 horas la Cámara Baja aprobó instar al mismo a dar un paso al costado. En el 2023, Antonio Fretes cumplirá 75 años de vida y espera acogerse al beneficio de la jubilación. La pregunta es, ¿llegará a marzo para retirarse por la puerta grande como él aspira o lograrán forzar una salida deshonrosa de forma anticipada? Bueno, había un pequeño informe como disparador para charlar del tema y queríamos hablar con el viceministro, para eso lo trajimos aquí, para que nos cuente qué fue la reunión con la Fiscalía, que está investigando a los hijos de Antonio Fretes y que también estuvo en una reunión el día de ayer con la gente de tributación. ¿Qué fue esa reunión, viceministro? ¿Y qué se puede contar de eso? Bueno, el día de ayer recibí la llamada de las fiscalas. Querían reunirse con nosotros y bueno, las recibí a la tarde en mi oficina y básicamente me comentaron que la fiscal general del Estado le asignó la causa, de hecho abrieron una carpeta de investigación en base a las denuncias de los medios de prensa y bueno, querían un poco corroborar las informaciones, que si son correctas o no, lo que se estaba publicando, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue abrimos una mesa técnica en la cual designé a 2 personas para que trabajen directamente con ellas y se le pueda brindar toda la información relacionada a este caso en particular. Estamos hablando de los hijos del doctor Fretes. Uno por el caso de, como decía justamente el material, del caso de del contrato. Y el otro tiene que ver con una red de empresas donde él tiene vinculación y bueno, y ver todo lo relacionado a eso. Eso es sobre su otro hijo, sobre Asdrúbal. Sobre Asdrúbal, exactamente. Entonces, bueno, eso es básicamente. Ahí lo que podemos mencionar es que qué tipo de información da tributación. Sí. Bueno, tributación tiene una base de datos muy importante. Estamos hablando de balance de empresas, constitución de empresas, vinculaciones, movilización de recursos financieros, ¿verdad? Para ser más claro.
todo eso maneja tributación, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que tributación tiene una potestad limitada que se refiere justamente a ver el pago de impuestos. Sí. Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo tributación no detectó antes, verdad? En realidad tributación no tiene atribución para detectar si hay lavado de dinero o no, ¿verdad? Porque eso compete a otra institución. Tributación lo que hace en este caso es verificar el perfil del contribuyente, si está al día, el movimiento que tiene de dinero y si tiene relación con el pago de sus tributos, ¿verdad? Ahora, tampoco tributación si no verifica si quién se inscribe, si quién es socio. Para eso hay una ley en la cual se establece quién es el beneficiario final que administra la abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Y justamente sirve para estos casos, ¿verdad? Cuando hay un caso de investigación, ver quién es el beneficiario final, porque anteriormente eran sociedades anónimas, hoy ya no existe eso. Entonces, básicamente es eso. Y es muy importante la colaboración que Tributación le va a hacer a la Fiscalía para poder, analizar todo lo que tiene que ver con la creación de las empresas, cómo se crearon, cómo el flujo de dinero que manejó, de dónde salió, ¿verdad? Y eso trabajar también con Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Y sobre este caso, de lo que puede contar Tributación, ¿qué se detectó hasta ahora del caso Amílcar, del caso Antonio? Eso no puedo decir, Fernanda, porque eso tiene una limitación legal que es el secreto de las actuaciones, ¿verdad? Lo que sí puedo mencionar, y justo le decía a tu productor, que hay cosas que yo no puedo contar por una cuestión de la ley, ¿verdad? Por más que me gustaría, pero también tiene que ver con la investigación, ¿verdad? Nosotros no podemos contar parte de la investigación porque eso va un poco romper la posibilidad de poder cerrar algunas cosas, porque se le alerta ya a quien está siendo investigado, ¿verdad? Entonces, desde dos puntos de vista no es correcto que hablemos del caso en particular, pero sí de que, ya hay una causa penal abierta. Tributación tiene dos áreas, un área de fiscalización que va a hacer el control tributario a estas dos personas, pero aparte el área de inteligencia tributaria va a colaborar directamente con el Ministerio Público en todos los datos relacionados. Este tipo vinculaciones. Es frecuente o porque para nosotros fue bastante novedoso que vaya la Fiscalía hasta ahí de esta manera, digamos, que también se hizo pública. Y yo creo que estos casos se tienen que publicar, Diego, porque creo que es una cuestión de Estado. Estamos hablando de un poder del Estado muy importante como es el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces yo me animé a informar y el Ministerio Público también se animó a informar porque he visto que en su página, en tu Twitter también informó, ¿verdad? Pero sí, es normal que los fiscales vayan y se reúnan con nuestro equipo y veamos. El caso tan sonado como el caso de Ramón González Jara también fue así, ¿verdad? O sea, toda la investigación tributaria sirvió a la Fiscalía para poder sostener la acusación y hoy tenemos una condena, ¿verdad? En el caso de Amílcar Fretes específicamente, al inicio la sospecha que mueve un poquito también desde el punto de vista tributario es de que él no habría declarado los $63.000 que dice haber recibido. Por la prestación de servicios. Sí. Eso tiene que tributar IVA, emitir una factura, ¿verdad? Y y eso es lo que se va a verificar en la fiscalización. Pero eso es independiente a toda la investigación que está haciendo el Ministerio Público, porque ahí se ve ese caso en particular y también se ve el caso de la red de empresas vinculadas a uno de los hijos. ¿Y esa fiscalización todavía no termina? No, eso está iniciando. Porque le habían dado 5 días de plazo a Amílcar para que presente. Claro, presentó parcialmente, todavía no presentó toda la información y está en fiscalización eso, pero eso tiene que ver con una cuestión tributaria. Sí. Paralelamente nosotros vamos a dar información, a otorgar información al Ministerio Público sobre ese caso, como también del otro hijo. ¿Y qué pide concretamente la Fiscalía? ¿Cuál es el dato concreto que pide? Para empezar, un poco creo que es una cuestión también en lógica, ¿verdad? Ellos quieren corroborar que lo que se publica es cierto en primer lugar, ¿verdad? Entonces eso es la información, ¿verdad?, que están verificando. Nosotros le vamos a dar toda la información necesaria. Es cierto, ¿no? Y está en plena, ahora se está trabajando, o sea, lo que nosotros coordinamos es, porque una cosa es que un ministro, o sea,
como son instituciones diferentes, pedir nota, enviar la nota, es muy burocrático. Entonces creamos un comité o una mesa técnica en el cual yo designé a 2 personas y ellos ya trabajan directamente con la Fiscalía. Entonces ya no tienen más que estar haciendo toda la parte burocrática de enviar notas, de pedir. Entonces ya trabajan directamente y eso facilita mucho la investigación porque estamos hablando de un caso demasiado importante para el país, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante ese trabajo en coordinación, que ya lo hicimos con otros fiscales, ¿verdad? En el caso que mencioné y otros casos de facturación. Nosotros tuvimos 3 casos de facturación, 1, 2 y 3, donde rompimos un esquema muy importante de empresas que vendían facturas falsas, ¿verdad? Y bueno, Fiscalía nos ayudó mucho en ese caso porque eso fue un caso tributario que nosotros denunciamos y bueno, hoy tenemos ya resultados sobre eso. Pero este caso es un poco diferente porque acá estamos hablando de posible lavado de dinero, de posible enriquecimiento ilícito, de posible asociación criminal y bueno, hechos de corrupción en general, ¿verdad? Entonces es importante el trabajo en coordinación. ¿Por qué asociación criminal? No la posibilidad. No digo porque estamos hablando de un esquema grande, o sea... Con las empresas. Claro, ahí estamos hablando de un esquema bastante importante de empresas. Estamos hablando del sector de empresas constructoras, estamos hablando de inmobiliarias, estamos hablando de prestadoras, préstamos, casas de préstamos. Sí. Cambiarios también. No sé si cambiarios, ¿verdad? Y bueno, eso se va a ver en la investigación. Y también el tema de bancos, ¿verdad? Si realmente es así como se dice, porque hoy hay que recordar que en el mercado de valores es muy fácil adquirir una acción de una SAECA, ¿verdad? Una empresa, de una sociedad emisora de capital abierto. O sea, cualquiera de nosotros podemos ir a comprar, ¿verdad? Y eso no va a figurar como accionista, ¿verdad? Pero vos podés tener acciones de la empresa. Pero eso no significa que uno decida en la empresa, etcétera. O sea, hay que ver realmente todo ese esquema. ¿Cómo funciona el sistema cuando ustedes encuentran algo llamativo? Más allá de lo tributario que entiendo, factura falsa y demás, ustedes suelen hablar con Fiscalía, suele surgir al revés, digamos, desde la SED hacia Fiscalía algún hecho llamativo. A ver, Diego, cuando nosotros iniciamos una fiscalización y vemos datos o indicios que nos presumen que puede haber otros hechos punibles, remitimos al Ministerio Público. El caso Hugo Javier. Nosotros hicimos una denuncia por factura falsa, ¿verdad? Y bueno, entiendo que se está procesando eso. Y eso no tenía que ver solamente con una cuestión de evasión de impuestos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, nosotros sí remitimos al Ministerio Público cuando encontramos otros hechos que presumiblemente o que para nosotros pueden llegar a constituirse en hechos punibles, y también a CEPRELAP, ¿verdad? También cuando encontramos recursos de origen dudoso, lo que hacemos es remitimos un informe a CEPRELAP. De la misma manera que CEPRELAP, cuando encuentra una cuestión que puede tener una incidencia tributaria, nos remiten a nosotros y nosotros abrimos una fiscalización. Salvando la distancia y para ir cerrando, viceministro, hoy saltaban las denuncias y de hecho le piden también la renuncia a Carolina Llanes por un caso similar. Digo salvando las distancias porque no hay un contrato de promedio como el caso de Amílcar. El caso de Llanes y sus hijos, ¿puede ser también posibilidad o puede mirarlo también la SED para abrir alguna investigación? Y no conozco el caso. Hoy, de hecho, a veces no estoy también tan al tanto de todo lo que sucede por el trabajo mismo, pero podemos ver, ¿verdad? No, el caso del contrato fue demasiado llamativo y nos hizo ya... ni bien yo he visto esa publicación en la mañana, a la mañana ya hablé con el director de fiscalización y ya abrimos una fiscalización en ese momento, ¿verdad? Porque ahí es demasiado evidente, ¿verdad? Y a prima facie, si yo recibo dinero, yo tengo que, y si soy profesional independiente, tengo que emitir factura y bueno, y eso tiene que tributar IVA, ¿verdad? 10%. Viceministro, gracias por el tiempo, muy amable. No, gracias Diego, gracias también Fernanda y también saludo a toda la audiencia. Bueno, muy bien, así hablamos con el viceministro, arrancamos con el IVA, después no nos aguantamos. No. Pero fuimos para el tema frente, que era nuestro tema principal de la noche. Sí, hacemos señor. Una pausa nosotros. En breve, a la vuelta, hablamos de esta mujer que estábamos viendo también en imágenes, Carolina Llanes, y también la exigencia que le hacen a ella que renuncie a ser ministra de la Corte Suprema de Justicia. Todavía como consecuencia de la sesión de Cámara de Diputados de hoy. Exactamente, porque decíamos, aparte de exhortarle a que renuncie a Antonio Fretes, el día de hoy se sumó otro
otro nombre más, el de Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia, anteriormente conocida por haber sido la interventora del municipio de Ciudad del Este en aquellas crisis que se vivían con el clan Zacarías en el Alto Paraná. Vamos a escuchar a continuación y quiero que presten mucha atención a lo que decía y el por qué, según la diputada Celeste Amarilla, también a ella se le debía exigir que renuncie a su cargo en dicho órgano judicial. Escuchen. Los abogados Santiago Martínez Seifar, hijo de Mónica Seifar, y Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de Carolina Llanes, para intervenir por la firma Daruma Sam en la causa caratulada XX sobre lavado de dinero. El hermano de Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca, Alexander Darrocha, es el dueño de Daruma Sam, junto con Farid Yamil Georges, el hermano de Fat Yamil, que explotan apostala, no sé qué cosa, en licitaciones todas de dudosa legitimidad. Álvaro Rojas Vía Llanes también es el abogado de este Mongelos, Omar Rodrigo Mongelos, imputado por 4 hechos punibles: lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción. O sea, no le defiende por prestación de alimentos a una pobre mujer, no le defiende por feminicidio a la familia de una víctima, que serían loables defensas. Defiende lavado de dinero de empresas de narcos. No hubieran sido contratados si no eran el hijo de Mónica Seifar y el hijo de Carolina Llanes. Qué grave la denuncia de ser cierto. Sí. Ahora, es una encrucijada también los hijos de ministros, en este caso de la Corte. Claro, que son abogados y ejercen también como abogados. ¿Serían contratados si no fuesen hijos? Y ese es el punto. Hay una certeza que ellos son abogados y ejercen la defensa, efectivamente, de algunas personas que mencionaban, en este caso la diputada Celeste Amarilla. Un tema delicado, ¿eh? Temas delicados, lesión de confianza, hechos de corrupción, ligados incluso al hermano de otro diputado. Ahora, Carolina Llanes sacó un comunicado. Sacó un comunicado también. Habla de una guerra. Habla de aprietes. Es muy, muy fuerte lo que ella mencionaba respecto a este tema. Habla de aprietes por parte del sector del cartismo que supuestamente presionaban a su hijo, y también esto vincula a Mónica Seifar. Haciendo el repaso rápido, decía Celeste Amarilla, Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia, debe presentar su renuncia al cargo porque ellos dicen que básicamente es casi lo mismo, salvando las distancias porque no hay un contrato de por medio, de parte de su hijo Álvaro Rojas Vía Llanes, que es él es abogado de esta firma Daruma Sam, vinculada a convenios y a licitaciones con Conaxar. Supuestamente esa empresa que tiene licitaciones con Conaxar es parte o son accionistas de Daruma Sam, hermanos de personas ligadas al narcotráfico en el Brasil. Y del otro lado, el otro abogado también de esa misma firma, también de los hermanos de Cabeza Branca y Fat Yamil, es el hijo de Mónica Seifar. Y ella nada más y nada menos, Diego, es una de las candidatas fuertes, dicen, para la Fiscalía General del Estado. En vista que me pidieron conmigo, se meten con mi hijo, decía básicamente Carolina Llanes. Esperamos un comunicado también seguramente de Mónica Seifar. Sí. De candidata a la Fiscalía. Hasta ahora creo que todavía no se pronunció. Hasta el momento no tenemos ninguna noticia al respecto. Su hijo, acá estamos viendo, decía Carolina Llanes, en fin, esta es una parte introductoria, y creo que acá es la parte, dice, en vista de que no pudieron permear mis controles, no encontraron mejor manera que atacar a mi hijo Álvaro Rojas Vía Llanes, quien se dedica a la profesión. Y dice Carolina Llanes que le hacen llegar este mensaje gangsteril. Si querés trabajar en esta región, en esta área, en el área del derecho, en este caso tenés que conseguir votos de ministros, tribunales, etcétera. Si no, te vamos a hacer la vida imposible.
Dice Llanes que su hijo primero reaccionó con indiferencia, pero después ya fueron cada vez más fuertes los aprietes y que incluso, dice ella, todo esto forma parte también de problemas dentro de las licitaciones de Conaxar. Ahí están entonces los temas que queríamos tocar con ustedes. Por supuesto, vamos a seguir hablando de esta situación que se da con dos ministros, en este caso también con Carolina Llanes. Pero también tenemos que hablar de deportes, de mundial.